que el Señor les bendiga. So God bless y'all. Estamos ministrando We are ministering desde Henderson, from Henderson, North Carolina. North Carolina. Siempre les decimos, We ¿verdad? always say Que Henderson Henderson es un lugar hermoso. is a beautiful place. ¿Por qué lo decimos, verdad? Why do we say this? No es para que, por decir así, ¿verdad? Por decir que nosotros estamos, ¿verdad? Halagando al lugar It's not that we just lagging o poniendo en alto el lugar. or raising the place. No, lo hacemos para darle gracias al Señor. We do it giving the Lord thanks. Porque toda la Glorify tierra God. dice Because all the earth que le pertenece. belongs to Him. Ahora, ¿verdad? Pero Él nos ha permitido estar en este lugar, But He has promised us to be in this place. que es un lugar hermoso. It's a beautiful place. Es un lugar muy bonito. It's a place very beautiful. Como siempre digo, ¿verdad? Like I always said, Fértiles campiñas, there's fertile campiñas, campos, fertile landfills, or land, lagos, lakes, ríos. rivers. Entonces, ¿verdad? Todo esos lugares, todo eso lo hace bonito. So all those places makes it beautiful. Las montañas. The mountains. ¿O no le parecen bonitas a usted las Oh, montañas? don't you think the mountains are beautiful? Porque seguro que ha ido alguna vez, ¿verdad? Because I assure you, you have gone at least once. ¿Y por qué va a las montañas? And because you go to the mountains. Porque le gustan, ¿verdad? And you go to the mountains because you like them, right? Porque sabe que son bonitas. Because you know they're beautiful, right? Hay osos. There's bears. Aunque seguro que no le gustan los osos, pero I assure you, you don't like bears. le gustan las montañas. But you like the mountains. Amén. Amen. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que lo que Dios ha hecho So just take note of what God has done. es bonito, es hermoso. It's beautiful, marvelous. Por eso, ¿verdad? Es que hablamos de los lugares. This is why we speak about the places. Porque los lugares Because the places los hablan speaks de la grandeza de Dios, of the great of God, de su obra, of His work que es grande. that is great. O sea, ¿verdad? La obra de Dios So the work of God es perfecta. is perfect. Por eso es que hablamos de ellas, This is why we speak about them, para darle la gloria a Él, to give glory to Him, para reconocer to recognize que en toda su creación, that in all His creation, allí está su mano. right there, His hands on there, La podemos ver, we can see them. sencillamente. Simple. Observamos los cielos, We ¿verdad? observe the skies, Observamos los we mares, observe the sea, las the estrellas. stars, Todo lo que ellos tienen everything that is in it es hermoso. is beautiful. ¿Por qué, verdad? Why? Porque el que lo hizo Because the one who made it es un Dios maravilloso. is a marvelous God. Ahora, ¿verdad? Dijimos Now we said que íbamos a hablar, ¿verdad? De las autoridades. that we were gonna talk about the authorities, Pero yo quiero, ¿verdad? but I want to, Que para que nosotros podamos entender in order for us to understand qué es una autoridad, what is an authority. por eso les he venido hablando de las leyes. This is why I've been talking about the laws. Porque si no hay leyes, Because if there's no laws, no hay autoridad. there's no authorities. ¿O creen ustedes que pueden existir autoridades Or you think they could exist authorities si no hay leyes? if there's no laws? No, porque primero es la No, ley, because first is the law, luego then es la autoridad is the authority que la va a ejecutar. that is gonna execute it. O sea, ¿verdad? Well, then Por eso es tan importante this is why it's so important conocer las leyes. to know the laws, Porque es triste because it's sad que nosotros, ¿verdad? for us Como hijos de Dios, as sons of God que nosotros decimos que somos, that we say we are, no conocemos las leyes. we do not know the laws. ¿Por qué no conocemos las leyes? Why we don't know the laws? Porque nadie los enseñó. Because no one taught us the Que al laws. Dios que servimos That the God that we serve es un Dios de leyes. is the God of laws. Y que el libro que tenemos, And that the book that we have, el manual que Él nos the dio, manual that He gave us, es un libro de leyes. is a book of laws. Aquí están todas las leyes. Right here are all the laws. Porque ¿qué leyes de los países Because what all law of a country
¿Cree usted que, You que think- sacó sus propias leyes de otro lado Okay, o de otro libro? they got their laws from ¿Qué país another book. What country tiene leyes has laws que vengan de otro libro? that comes from another book? Si usted analiza las constituciones If you analyze the de constitution todo país, of other country, son las mismas are the leyes. same laws. ¿De dónde las sacaron? Where did they get it from? De la Biblia. From the Bible. Toda ley Every law tiene una autoridad has an authority para hacerla cumplir. to make it fulfill. Una de las cosas que yo, verdad, he analizado One of the things that I have analyzed, y meditaba ahora, and I ¿verdad? was meditating on it today. Yo estuve en 4 iglesias, I was in four church, 2 en mi país 2 in my country, y 2 aquí en este país. and 2 in this country. Pero en ninguna iglesia But in none of them, me enseñaron de las leyes. they taught me of the laws. Nunca me dijeron They never told me que la that Biblia the Bible es un libro de leyes. is a book of law. Yo no lo supe. I didn't know that. De tal manera In such a way que el that pastor the pastor donde yo estaba, where I was, el último pastor donde yo estuve, the last pastor where I was, una vez lo paró la policía. one time he was stopped by a police officer. ¿Y por qué lo paró la policía? And why he was stopped by the police officer? ¿Porque estaba haciendo las cosas bien? Because he was doing things right, ¿O porque se pasó una luz prohibida? or because he ran a red light? Porque se pasó una luz que no se podía pasar. Because he ran a red light that he didn't, Y el policía lo vio. and the cops saw him. ¿Y usted cree que solo porque era el pastor, ¿no? And just because he's the pastor el encargado de hacer cumplir esa ley, and the one in charge of fulfill that law, lo iba a dejar que violara la ley? it was gonna let him violate that law? No, No, porque yo puedo ser pastor. because I can be a pastor. Yo soy autoridad espiritual. I am spiritual authority. Pero el que yo sea autoridad espiritual But just because I am a spiritual authority, no me permite de ninguna manera it does not allow me in any way que yo viole una de las to leyes violate any of the laws que están escritas that are written, y que están that establecidas are established en una nación. in a nation. No me lo permite. It does not allow me. Aunque yo diga que soy siervo del Dios Altísimo, Even if I say I'm the servant of the God Almighty, aunque yo diga que soy hijo del Dios Eterno, even if I say I'm of the son of eternal one, aunque Él sea mi Padre even if he's my father y Él haya escrito todas las leyes, and he's the one that wrote all the laws, no me va a permitir he's not gonna allow me que yo viole sus to leyes. violate his laws. No me lo va a permitir. He's not gonna allow it or allow me. Si yo violo una ley If I violate a law de las que están escritas ahí, of the ones that are written, tengo que darme cuenta I have to know que desde el momento que yo la violo, since that moment that I violated, consecuencias consequences van a venir are going to come por haber quebrantado esa ley. for breaking that law. Porque Él, Because he, aunque sea mi Padre, even if he's my father, no lo va a tolerar. he's not going to tolerate. Y esto no lo sabemos en las iglesias. And we do not know this in the churches. No lo conocemos. We do not know it. ¿Y por qué no lo conocemos? And why do we not know it? Porque así como es el pastor, Because just like the pastor, o como mi pastor, or as my pastor, no conocía de las he leyes didn't know about the laws, y pensó que podía atravesar la luz en rojo and he thought he could run the red light solo porque era autoridad espiritual. just because he is a spiritual authority. Ahora, a veces Sometimes somos tan tremendos nosotros we are tremendous que lejos de arrepentirnos far away from repent. cuando cometemos un error, When we make a mistake, ¿sabe qué hacemos? Lo justificamos we justify it. y encima de eso, And on top of that, no solo lo justificamos, we just not only justify it, los enojamos. we get angry. O sea, con eso
With lo that, arreglamos todo. we fix everything. Lo We justificamos justify it. y luego And then los enojamos. we get angry. ¿Y para qué los enojamos? And why do we get angry? Bueno, para que no los hablen, So they don't speak to us. para que no nos digan So they nada. don't say nothing to us. Eso es lo que hacemos. That's what we do. Hacemos lo peor, We do the worst. lejos de hacer lo correcto, Far away from doing the correct thing. porque si nosotros hacemos algo malo, Because if we do something wrong, ¿qué es lo que nos dice la palabra? what Pues does the word says? que nos To arrepintamos repent y volvamos a Él otra vez. and go back to him again. Y Él nos perdona. And he forgive us. Y Él nos dice, siga adelante, siga And adelante. he says keeps going. Pero Keep going. nosotros no. But not us. Lo justificamos We justify it y los enojamos. and we get angry. Y así And just like that, ya nadie nos habla. no one talks to us. Ni tampoco nosotros hablamos. And we don't speak either. Porque hemos puesto Because we have put una barrera de separación a wall of separation nosotros mismos to ourselves entre las demás personas. in between other people. Mi pastor My pastor, no reconoció el error que había he cometido didn't recognize the mistake he made. y se enojó con el agente, con el policía, And he got angry with the police officer porque mi pastor era un hombre viejo, because my pastor is an old man, un hombre de 70 años, a man of 70 years old. y el policía que lo paró And the police officer that stopped him, era un jovencito. it was a young man. Pues él pensó que por la edad, ¿verdad? He thought because of the age, Pues el policía no lo iba a disciplinar. the police officer was not going to discipline him. No, si el policía tenía que The disciplinarlo. police officer had to discipline him. El policía podía tener 20 años The police officer could have 20 years y mi pastor 100 años, and the pastor 100 years. pero eso no le impedía al policía But that's not gonna allow that's not gonna impedir to prevent the officer, ¿Por qué, verdad? Porque el policía es la autoridad. because the officer is the authority. Y mi pastor, ¿no? And my pastor, Lo que tenía que hacer what he had to do era reconocer is to recognize que se había equivocado. that he made a mistake. Bien que lo haya hecho, ¿verdad? Por decir Even, así, voluntariamente even if he did it voluntarily o or inconscientemente, unconsciously, pero de nosotros el reconocer. but from us is to recognize. Y yo me acuerdo, ¿verdad? And I remember Que el pastor decía that the pastor used to say que él le había dicho al policía, that he told the police officer, no me regañes, dije que le do digo, not don't get mad at me. no me regañes, Don't get mad at me. ponme el ticket que me vas a poner, Just give me the ticket that you're gonna give me, pero no me digas nada. but don't say nothing to me. Mire nada más, Look at that. un pastor, A pastor. para que usted se dé cuenta. So you can know. ¿Usted cree que esto yo lo hablé con el hermano Rubén? Don't you think us spoke to Pastor Ruben ¿Y ustedes vieron cómo oró él? and you saw how he prayed? Para que vean que si Dios lo está hablando, So you can see that God is talking. Dios nos está hablando, hermanos. God is talking to us, brothers. Y no nos está hablando solo nada más aquí en esta And congregación. he's not talking to us just in this Le congregation. está hablando a todas sus He's congregaciones, talking to all the a congregations, todas sus iglesias, to all the churches, porque ya es tiempo because it's time que nosotros cambiemos. for us to change. Ya es tiempo It's time que las for cosas things tienen que arreglarse that have to be corrected en nuestras vidas, in our lives, en nuestras in casas, our homes, en nuestros pueblos, in our hometown, en nuestros países. in our country. Las cosas que están mal The things that are wrong tienen que restablecerse, has hermanos, to be empezando por las leyes. starting with the laws. Porque para que este mundo sea mejor, In order for this world to be better, tienen que respetarse las leyes. you have to respect the laws. Si las leyes no se If respetan, you do not respect the laws, no vamos a tener un mundo mejor, we're not going to have a better world. sino que cada día But each day, vamos a ir a la destrucción. we go into destruction. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender Because the first thing that we need to understand, que no fue el hombre el que estableció las it leyes, was not the man that established the laws. fue el mismo Dios. It was the same God. O sea, las autoridades The authorities, no las estableció el hombre, the man didn't establish them.
Fue el Señor que las It estableció. was the Lord who established them. Estableció sus leyes He established his laws y estableció and personas he established persons para que ejercieran o hicieran cumplir to make the law fulfill, las leyes. comply with the laws. Por eso dice, ¿verdad? En su palabra, This is why it says in his word en Daniel 2:21, nos vamos a ir allá. in Daniel 21. En Daniel 2:21 dice Daniel 2:21 que Dios that God, es el que pone reyes he's the one that put laws y quita reyes. and takes the laws. Así dice, away. ¿verdad? En Daniel That's what 2:21, it says in Daniel 2:21. que Él es el que pone reyes He is the one that puts the kings. y quita reyes. Amén. Pone y quita. He puts and removes. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que no es el pueblo, ¿verdad? El que elige los presidentes, ¿verdad? So that means that it's not the people who chooses the kings. Es el Señor. It's the Lord. Ahora, ¿verdad? Now, Un presidente o un rey a president or a king puede ser puesto can be put para dos cosas. for two things: Para bendecir a ese to pueblo bless that city o para castigar a ese pueblo. or to punish that town. Oiga bien, Listen, el the presidente president puede ser puesto por Dios can be put by the Lord para bendecir y sacar adelante esa nación to bless that nation o para castigarla. or to punish them. Pero en ese castigo de esa nación, But in that punishment of that nation, ¿sabe también quién va a ser castigada? do you know who else is going to be punished? La iglesia que hay ahí, The church that is in there, especialmente la iglesia. especially the church. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia Because the church es la autoridad is the authority de pedir al Señor to ask the Lord que las cosas en un país for things in the country se hagan bien. to be done right. Si la iglesia en aquel país If that church in that country está mal, is wrong, está en desobediencia they are in disobedience o en rebeldía or in rebellion delante de Dios, in front of God, ese gobierno no va a gobernar bien. the governor is not going to be governing good. ¿Por qué? Why? Bueno, porque el encargado a pedir Because it's the one in charge para to que ask ese hombre o esa for autoridad that man or that authority haga las cosas bien to do things right es la iglesia. is the church. Quien tiene que interceder delante de The Dios one that has to intercept in front por of ese God presidente y su gabinete for that president es la iglesia. is the church. Ahora, y si la iglesia está haciendo las cosas mal, Now, if the church is doing the things wrong, ¿qué va a pasar con ese What's gonna presidente happen y su with that? gabinete? authority, Van a hacer las cosas mal. they're going to do things wrong. Les voy a poner un ejemplo, I'm going to put an example, pero es un ejemplo que pasó but an example that happened, y lo pueden buscar and you can en look for internet. it in internet. Este hombre, ¿verdad?, que contó el testimonio, This man that speaks about the testimony, él dice que es apóstol. he says that he's an apostle. Y dice, ¿verdad?, que el Señor le dijo que saliera de su And país he said that the Lord told him to get out of the country, his Por- country, porque el Señor le dijo, because the Lord told him. dice que le dijo, vete de tu país He said that the Lord told him, leave your country porque yo voy a castigar a mi iglesia because I'm going to punish my church y a este pueblo. and this country. Y voy a traer, dice que le dijo, al asirio. And I'm going to bring the Assyria. Ahora, ¿por qué le dijo el asirio? What do I say? Assyria? Porque Asiria ya no existe como país. Assyria does not exist as a country. Solo existe, se puede decir, ¿verdad?, espiritualmente, It only exists spiritually. y ahora tiene otro nombre como país. And now it has another name as a Pero country. Asiria como Asiria But just like Assyria, ya no existe. it does not exist. Entonces, ¿verdad? So then, Ese asirio that Assyria tiene nombre has a name. y el país tiene nombre también. And the country has a name as well. El país es Bolivia The name is Bolivia. y el asirio que el Señor iba a traer And the Assyria that the Lord was going to bring, se llamó Evo Morales y se llama Evo Morales. his name is Evo Morales. Ustedes saben que lo conocen, ¿verdad? I'm pretty sure you know him. Evo Morales, ¿verdad? Conoce, ¿verdad? Bueno, que fue el presidente de Bolivia. Evo Morales was the president of Bolivia. Y Evo Morales, And Evo or Hugo? Evo Evo Morales Morales persiguió la iglesia.
persecuted the church de tal manera in such a way que la that the iglesia church dobló rodillas bowed down or got on their knees, aún en los parqueaderos, even in the parking lots, en los parqueaderos de las in the tiendas, parking lots of the stores, en las calles. in the roads, Ahí streets. se veían los videos You can see in the videos de que la that the iglesia church estaba was reconociendo recognizing que estaba haciendo las cosas they're mal doing the things wrong, y que Dios le había mandado and that God sent them el asirio, Assyria que se llama Evo Morales, that is called Evo Morales para castigarla. to punish them. ¿La iglesia se arrepintió? Did the church repent? Sí se arrepintió. Yes, they did. Porque si no se hubiera arrepentido, Because if they didn't ¿qué le repent, pasó a Evo Morales? what happened to Evo Morales? ¿No lo sacaron? Didn't they take him out? Lo sacaron. They took him out. Tuvo que huir. He had to run away. Eso es lo que produce That's what produces cuando nosotros arrepentimos. when we repent. Dios vuelve otra vez y dice, no, voy a escucharlos. God goes back and he says, I'm going to listen to them. Voy a quitarles el azote. I'm going to take away the punishment. O vamos a decir, voy a quitarles el asirio. Or we're going to take away the Syria. ¿Cuánto tiempo hace How long has it been que Donald that Trump Donald Trump fue, verdad, presidente en este país? was a president in this country? Y Lucy And y Lucy, Pastor Lucy Rubén and Pastor Ruben me son testigos are witness que de aquí, de este púlpito, from this pulpit. yo profeticé I y dije prophesied que Dios me había dado una visión that God gave me a vision lo que iba a hacer Donald Trump. what Donald Trump was going to do. No lo dije. Didn't I say it? Y dije And I also said que hasta los que tenían that residencias even the ones that have residence y ciudadanía and U.S. citizenship iban a ser perseguidos. were going to be persecuted. ¿No está sucediendo eso? Aren't that is happening? ¿No se ha cumplido eso? Hasn't it been fulfilled? Es mentira. Is it a lie? Porque hasta ahora Because till now, Donald Trump sigue haciéndolo. Donald Trump is still doing it. Sigue estableciendo leyes He's still establishing laws que vayan en contra de eso. that goes against that. Ahora, ¿para qué Dios permitió eso? Why did God allow this? Bueno, porque nosotros, el pueblo hispano, Because us, the Hispanic people, no hemos hecho las cosas bien en este país. we haven't done things right in this country. Hemos quebrantado las leyes en este We have país broken laws in this country, y no queremos arrepentirnos, and we do not want to repent. menos buscar al Señor. Less want to seek for the Lord. No queremos. We don't want to. Queremos hacer las cosas We want to do things como nosotros decimos. how we want them. Y a todas esas personas And all those people que no quieren buscar al Señor, that do not want to seek for the Lord, que están resistiendo al Señor, están resistiendo al they Señor, resist in the Lord. van a ser sacadas. Las van a echar de este país. They're gonna kick them out, be kicked out, Porque of así this lo ha dicho el country. Señor. Because the Lord has said that. En Bolivia, In Bolivia, el Señor le mandó el asirio the Lord sent him the Syria para enderezar al pueblo, to straighten up the people, pero en primer lugar la iglesia. but the first one's the church. Aquí en este país, ¿verdad? In this country, Es para que nosotros, los hispanos, it's for us, the Hispanics, hagamos las cosas bien. for us to do things right. Y el que no lo haga, And the one that does not want to do it tendrá que irse de este país. is going to need to leave this country, Porque Dios así lo dijo. because God has said like that. Y cuando Dios habla, And when God speaks, se cumple. it fulfills. Si nosotros nos arrepentimos, If we repent, Dios dice, quito el azote. God says, I'm going to take away the punishment. Pero si no nos But if arrepentimos, we do not repent, esto no es solo para el pueblo hispano, this is not only for the Hispanic people, sino también para la iglesia but hispana. also for the Hispanic church. Si nosotros no nos If arrepentimos, we do not repent, el azote va a seguir. the punishment is still going to keep going. Y en estos días And in these days, se va a poner más duro. it's going to get harder. Así es que o hacemos las cosas bien Either we do things right
o nos va a ir mal. or it's going to go bad on us. Las consecuencias van a venir, The consequences are going to come over us porque con Dios no se juega, hermanos. because you don't play with God. O nos arrepentimos y comenzamos a hacer las cosas Either bien, we repent and we start doing things right, o tendremos que abandonar este país. or we're going to have to abandon this country. Una vez me dijo, One time he told me, porque como le dije, because like I told you, si yo violo las leyes de if Dios, I violate the laws of God, aunque yo sea su siervo, even if I'm his servant, aunque yo sea su hijo, even if I'm his son, Él no me va a permitir he's not going to allow me que yo viole sus to leyes. violate his law. Una vez me dijo, One time he told me, y era con relación a mi hijo. and it was related to my son. Mi hijo, ¿verdad? My son, Se estaba metiendo en problemas he was getting into problems por su jefe, ¿verdad? Con el que trabajaba, because of his boss that he used to work for. porque ciertas personas le estaban robando el equipo a... Because certain people were stealing his equipment. Entonces, ¿verdad? Él, ¿verdad? Su jefe no quería hacer nada, So his boss didn't want to do anything. pero él y su tío, But him and his uncle, pues querían, ¿verdad? Ir a recuperar las máquinas they wanted to go back and que le habían robado a su jefe, get the stuff back that they stole. y lo hicieron algunas veces. And they did it a few times. Pues cuando el Señor me dio una palabra But when the Lord gave me a word, y me dijo así, and he told me like this, dile a Osvaldo tell Osvaldo, que si no deja de hacer if he does not stop lo que está haciendo, what he's doing, lo van a mandar para su país. they're going to send him back to his country. Así me lo dijo. He told me like that. Y se trataba de mi hijo. And it was about my son. ¿Usted cree que es fácil eso? You think that's easy? ¿Ah? Ahora, Now, si yo no amara a mi hijo, if I didn't love my son, no le hubiera dicho la I verdad. would have never told him the truth. No le hubiera dicho eso. I would have never told him that. No porque no había querido hacerle daño, Not because según yo. I didn't want to damage Porque him. nosotros a la palabra de verdad, Because us, the true word, a veces no la queremos hablar we don't want to say it porque pensamos que la otra persona se va a molestar. because we think that the other person is going to get offended. Y eso es lo más malo que puede suceder. And that's the more worse, bad La thing that can palabra del happen. Señor viene The word of God comes para traer libertad, to bring freedom, para librarte del peligro, to liberate you of the danger, para librarte de la muerte, to liberate you of the death, para librarte del dolor. to free you of the pain. Al principio At the beginning, no te va a gustar you're not gonna like it, y a nadie le gusta and no one likes que le digan la verdad. to hear the truth. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Who likes to hear the truth? A nadie. No one. Pero es la verdad que nos hace libres, hermanos. But this is the truth that makes us. Entonces vengo, ¿verdad? Y le hablé a mi hijo So I come and I speak to my son, y le dije, Valdo, and I told him, Swallow, tú estás haciendo esto. you are doing this. Ya me dijo él, no, pues que sí, pero es que le robaron las cosas a Julano y pues sí. And he said, yes, and it's because they stole the stuff to my whoever. Sí, le dije, yo lo entiendo. And he said, I understand. Pero lo primero que tú tienes que pensar But one of the things that you have to think about, es que esas cosas no son tuyas. that those things are not yours. Y lo segundo es And the second one is que tú corres peligro that you are in danger por andar haciendo esto. for doing this. Estas personas These people pueden usar un arma can use a weapon y te pueden quitar la vida. and they can take your life away. Pero te voy a decir But I'm going to tell you lo que el Señor me mostró. what the Lord showed me. Y Él me dijo And he told me que te dijera to tell you, que si tú no dejas de hacer eso, if you don't stop doing what you're doing, te van a denunciar, te van a echar a la policía they're going to call the cops on you y te van a mandar para El Salvador. and they're going to send you back to El Salvador. Ahora, Now. le dije, ¿tú quieres irte para El Salvador? Now I said to him, you want to go back to El Salvador? Me dijo, no. He said, no. Entonces le digo yo, So then, deja de hacer lo que estás haciendo. stop doing what you're doing. Y así, And just like that, nadie te va a mandar para El Salvador. no one is going to send you back to El Salvador. Hermanos, Brothers, cuando Dios habla, when God speaks, tenemos que decir lo que nos dice. we have to say what he says to us Porque es el bien para ustedes. because the good is for you. Si yo no le hubiera dicho esto a mi hijo, If I didn't tell him that to my son, pues mi hijo o lo hubieran golpeado o matado,
Either they would have killed him o le hubieran echado a la policía, como el Señor me dijo, or they would have got the cops on him y lo hubieran mandado para mi país. and they would have sent him back to his country. Gracias al Señor Thanks to the Lord que Él escuchó that he heard, y ahora está muy bien. and now he's very good. Y ahora le sirve al Señor, He serves the Lord, tanto él como su esposa, su familia, just like him, his wife, todos están de his camino del family, Señor. all there are serving the Lord. Pero yo tuve que decirle But I had to tell him lo que el Señor me había dicho. what the Lord told me, Y no fue una sola and vez, it was not just one fueron time; 2 it veces. was two times. Otra vez tenía un amigo, ¿verdad? Another time he had a friend, Y el Señor me dijo, and the Lord told me, dile a Baldo tell Baldo que esa amistad que tiene that friendship that he has, era una mala amistad. it was a bad friendship. Se va a terminar. It's going to end. Y dile And tell him que no vaya a ser él not to be him the one el que comete el error to make the mistake para que esa amistad se termine. so that friendship could end. Y así fue. And it was just like that. 6 meses después 6 months later, surge un problema problem starts. y la amistad And the friendship se termina. ended. Pero él But him, no tuvo que ver nada he didn't have nothing to do con lo que pasó con la persona. with what happened with that person. Hermanos, Brothers, Dios es claro God is clear en su palabra. in his word. Dios siempre quiere librarnos del mal, God always wants to del peligro. deliver us from the danger. Somos nosotros los que a veces no hacemos caso. We are the ones that we don't want to listen. Él dejó todo establecido He left everything established en su in palabra his word para que nosotros lo sigamos de esa manera. so we can follow that. Y así vivamos una And vida like that, we live a life libre. freely. Porque como yo les dije aquel día, Because just like I told you that day, que vivimos en un pueblo that we live in a town donde hay mucha delincuencia. where there's a lot of delinquents. Y yo ya tengo 18 años de estar aquí, And I have 18 years of living here, pero yo nunca me he encontrado con un delincuente. but I had never met up with, O en el momento que están haciendo algo. in the time of a crime. Nunca. Never. Y yo puedo decirlo con toda certeza, con toda And I seguridad, can say very sure que Dios no va a permitir o no permite God is not going to allow que en el momento que están aquellas personas ahí o esos delincuentes ahí, in that time that those criminals are there, Él no permite que yo pase por ahí. He's not allowing me to go through there. Él me aparta. He's aparts me. Sí, Él me aparta de ese peligro He aparts me from that danger, y yo no veo nada. and I don't see anything. Y por eso yo no puedo servir de testigo, decir, no, pues vivo en un pueblo peligroso porque aquí hay muchos delincuentes, I cannot be a witness of and saying that porque there's yo a no los he visto. danger place because I have never seen it. O sea, si nosotros hacemos las cosas If we bien, do things right, Dios nos va a guardar. God is going to take care of us. Ahora, ¿verdad? Para que veamos, ¿verdad? Que es Dios el que pone las autoridades y las leyes. So in order for us to see that Lord puts the laws, Esto que le voy a hablar, this is what I'm going to talk about. no crea usted Don't think que es que yo, pues, tenía ganas de predicar that I wanted to preach, y por eso, ¿verdad? Le voy a hablar de esto. and this is why I'm going to speak about this. No. No, Le voy a hablar de I'm esto going to speak about this porque el Señor quiere because the Lord wants to. que nosotros For us conozcamos qué son las leyes, como le he venido hablando, to know what are the laws y también las autoridades, and the authorities. para que así, So like that, oiga bien, listen careful, conozcamos so we can know las leyes the laws y conozcamos las and autoridades, we can know the authorities. para que así respetemos. So just like that, we can respect. Porque yo les dije aquel día Because I had told you the other day que una persona que sabe de leyes, that a person that knows about laws, que conoce de that leyes, knows the law, es una is a persona person que se aparta del mal. that aparts from the evil. O sea, una persona que conoce de leyes So a person that knows about laws se aparta del mal aparts from the evil y busca el camino recto and seeks the correct path para caminar por él. to walk in it. Porque una persona que no conoce de leyes Because a person does not know about laws es la persona
is a person, que siempre está en problemas. there's always in problems. Ahora, ¿por qué está en problemas? Why is always in problems? Bueno, porque no conoce las Because leyes. he does not know the laws. Porque el que conoce las leyes Because the one that knows the law saben de dónde vienen. knows where they come from. Porque una cosa Because one thing, es que, por decir así, ¿verdad? for Tú saying vas like corriendo, this, ¿verdad? you are running, Afuera del límite. you are above limit, Estás quebrantando la ley del tránsito. you are breaking the law of transit. Y te para el policía, ¿verdad? Te para el policía And the officer stops you y te pone un ticket. and gives you a ticket. Pero el policía te dice, But the officer tells you, solo páguenlo only pay for it, y ya queda libre. and you are free. ¿Amén? Amen? Qué fácil, ¿verdad? How easy it is, right? Te viola la ley, You violate the law. lo para el policía, The officer stops you, pero él, ¿verdad? but him, Le dice, he le tells you, pone un ticket gives you a ticket, y le dice a usted, and tells you, para que no vaya a la corte, so you don't have to go to court. paga el ticket antes You just pay the ticket before, y así queda libre. and thus you are free. Pero eso sucede con el Señor. But does that happen with the Lord? Ya con el policía lo arreglamos, With the police officer, we fixed it. pagamos la multa, We pay for the ticket. pero con el Señor, But with the Lord, ¿cómo lo vamos a tratar eso? how are we going to treat that? Porque así como se cometió el delito Just like that, en la tierra, se cometió la infracción just like the infraction was made in en la tierra, the earth, también se cometió en el cielo. it was already same and in the heavens. Porque esa ley Because that law, que la estableció fue el Señor. the one that established it was the Lord. Ya arreglamos el problema con el hombre We fixed the encargado problem with the man, de hacer cumplir esa ley, the one in charge of to comply with that law, pero con el Señor no. but not with the Lord. Por eso es que les digo This is why I tell you, que una persona que sabe de leyes a person that knows about law no se va a meter en is problemas, not going to get into problems porque sabe que las leyes because he knows that laws son puestas por Dios. are established by the Lord. Las leyes son hechas por Dios The laws are made by the Lord, y las autoridades and the authorities son puestas por Dios. are put by the Lord. Si no veamos, ¿verdad?, lo que el Señor me dio. Let's see what the Lord gave me. Y me habló de esto. And he spoke to me about Y it. mire lo que dice, ¿verdad?, en Romanos, And look what it says in Romans, capítulo 13. verse 13. Y vamos a ir viendo aquí, ¿verdad? Aquí vamos a ver solo 2 versículos. We're only going to see 2, Pero hay muchas verses, referencias que vamos a ir buscando but there's a lot of reference that we're going to be looking for, para que usted se dé cuenta so you can see y aprenda, and learn, porque de eso se trata, because that's what it's about, a conocer las leyes to know the laws y las autoridades and the authorities puestas sobre ellas put over them para hacerlas cumplir. to Y vamos a comply ver with them. qué le pasa a una What persona happens to a person si no se sujeta a las leyes y a las if autoridades. that does not submit to the laws or the authorities? Romanos 13, Romans 13, 1 y 2. 1 and 2. Solo vamos a ver el versículo 1 ahorita, porque pues ya se nos pasó el tiempo, pero es que esto es tan importante, hermanos, que tenemos que explicarlo bien. This is very important that we have to explain it very well. Nosotros lo leemos en español, ¿verdad? Y nuestro hermano José lo lee en inglés. Y dice así la palabra del Señor, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 13 de Romanos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. En la Reina Valera, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Superiores, ¿verdad? En la Reina Valera.
Pero en esta Biblia, ¿verdad? Quiero leérselas porque aquí está más claro. I want to read it to you in this verse, in this Bible, because it's very more clear. En la nueva versión internacional dice así. The New Version International. Dice, todos deben someterse a las autoridades Everyone has to submit to the authorities públicas. publicly. En la Reina Valera dice las superiores. And King James? Sí, en la Reina Valera dice And superiores. the King James says superiors. Pero en la nueva versión internacional But in the dice New Version, autoridades it públicas. says Públicas. public authorities. Ahora, cuando usted, ¿verdad? En la casa puede buscar eso si quiere. But at home, you can look for Usted puede that. preguntar, ¿verdad? En internet You can ask in the internet. y le va a dar lo que es aquí Estados Unidos. It's going to give you what's. Y le va a decir It's going to tell you que aquí las leyes de este país, that ¿verdad? the laws of this country, Quienes las who hacen make them, es el Congreso, is the Congress, o vamos a decir así, ¿verdad? let's ¿Cómo se put le it llama this el otro órgano del Estado? or the order of the Está el Congreso y la... state ¿Ah? No, gobernador. está el Congreso y está la Cámara, son tres, ahí ya sería tres de la Cámara Baja y la Cámara Alta, pero está el otro, después no es así. Está el Congreso, There's the Congress. pero este es uno de los órganos que ellos, ¿verdad? Son las que establecen las leyes. These are the organs that establish the laws. Ahora, ¿verdad? Branches? Entonces, ¿verdad? So then, Note bien, ¿verdad? Que le estoy diciendo, ¿verdad? Que take todas note las that leyes all the laws de donde salen es de verdad they come por out decir de nuestros países, from our countries está, ¿verdad? El órgano que se le llama, ¿verdad? La Asamblea Legislativa. is the organ that ¿cómo digo? Asamblea Legislated. Legislativa. Ellas son los encargados, ¿verdad? De las leyes de nuestros países. They are the ones in charge in the laws of our countries. Ahora, ¿verdad? Now, Aquí nos está diciendo right here is saying que toda autoridad, that all authority, no dice que hay una, ¿verdad? Que esté fuera de esto, ¿verdad? it doesn't say there's one that's Dice outside que of this one. toda It says autoridad that all authority es puesta por el Señor. is established by the Lord. Ahora, si toda autoridad es puesta por el Señor, Now, every authority is nos da, established by the Lord, nos da a entender is give us que todas las leyes that all the laws son del Señor. are from the Amén. Lord. O Amen. sea, todas las leyes, porque dice que todas las It autoridades. says all the laws and Y entendemos authorities. que para que haya una autoridad, And now we understand that in order to be an authority, tiene que haber una ley. there has to be a Si no law. hay ley, If there's no law, no hay autoridad. there's no authority. Ahora, ¿verdad? El versículo dice, ¿verdad? El versículo de uno dice, sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay, dice, autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except the which God has established. The authorities that exist has been established by God. Ahora, ¿verdad? Now, Nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender we have to understand que estas leyes that these laws, no solo son, ¿verdad? they're not just only Para que un cierto grupo de una sociedad for a certain group of society se sujeten a ellas, can submit to them, sino que son para todo el país. but it's for everyone in the country. Y dentro del país, And ¿verdad? inside of the Por country, decir así, for saying it like this, por muy pequeño que sea un país, for even if the country is small, ¿verdad? Que hay diferentes grupos, ¿verdad? there's different groups, right? Hay diferentes creencias, There's different beliefs, pero todas, but all of them, sea que sean cristianos, even if they're Christians, sean, ¿verdad? Vamos a decir, de otra religión, even if there's other religions, o de cualquier otra, por decir, creencia, or whatever other beliefs there is, o sea que no crea en nada, even if they don't believe in anything, pero la ley, but in the law, la autoridad, the authority es la misma. is the same one. Amén. Amen.
la misma ley, ¿verdad? the same law O la misma autoridad or the same authority que yo tengo que respetar, that I have to respect, también tiene que respetarla al que no es cristiano. and the one that's not Christian has to respect it as well, Porque esas leyes están en la Constitución because those laws are in the Constitution para hacer cumplir to fulfill a todo persona or to comply with all persons que está en esa sociedad. that are in that society. Todos tenemos que cumplirla We all have to comply with them, y no podemos evadirla. and we cannot avoid them. No podemos decir, no, pues yo soy cristiano. We cannot say I'm Christian, Y como soy cristiano, and since I'm Christian, eso no aplica para that mí. does not apply to me. No, hermanos. No, brothers. La misma ley que es para el incrédulo, The same law that is for the one that unbelievers también es para mí. is for me. Yo como creyente I as a believer, y aquel como incrédulo, and the one that's a believer, pero es la misma ley. but it's the same law. Es la misma autoridad. It's the same authority. Porque sea que yo sea creyente Even if I'm a believer y el otro sea incrédulo, and the other one is an unbeliever, pero si los dos violamos la ley, but if both of them violate the law, los dos vamos a ir a la cárcel. both of them are going to go to jail. Amén. Amen. Los dos vamos a ir a la cárcel. Both of them are going to go to jail. ¿Por qué? Why? Porque le faltamos el respeto Because we o porque, disrespected, o porque quebrantamos la ley or because we broke the law, o no respetamos or because we didn't respect a la autoridad the authority encargada in charge de hacer cumplir esa ley. to fulfill that law. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. This is why we have to be really, really careful, brothers. Porque esto se oye fácil, ¿verdad? Así como lo están escuchando. Because this sounds easy how we are hearing it. Pero como les dije, But like I told you, fácil es, ¿verdad?, pagar el ticket it's so easy to just pay the ticket y no darnos cuenta and not know que contra quién hemos cometido ese error and verdaderamente who against we have committed that error es contra el Señor. is against the Lord, Porque hemos quebrantado because we have broken una de sus leyes. one of his laws. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. That's what we have to be careful. Si nosotros respetamos las leyes de Dios, If we respect the laws of the Lord, vamos a respetar las autoridades. we're going to respect the authorities. No los vamos a meter en We're problemas not going to get into trouble con nadie, with no one, ni con las not autoridades, even with the authorities, ni con nadie. with no one, Porque vamos a entender because we're going to understand de que nosotros estamos llamados a ser that we are being called to be personas de paz. people of peace. O sea, nosotros como hijos de Dios, Us as sons of God, Dios es un Dios de paz. God is a God of peace. Ahora, ¿cómo es posible How is it possible que Dios diga que es un Dios de paz, for God to say He's a God of peace, pero los hijos no practican la paz? but the sons don't practice the peace? ¿Qué lógica tiene eso? What logic does that have? Si nuestro Dios y Padre If the Lord our Father es un Dios de paz, is a God of peace, nosotros como sus hijos us as sons of God, tenemos que practicar la we paz have to practice the peace con todos, with everyone en la casa, at home. primeramente en la casa, First of all, at home. segundo, ¿verdad?, Second of all, en la congregación, at the congregation. tercero, Thirdly, con nuestro vecino, with our neighbor. en la tienda, At the store. donde quiera que vayamos. Everywhere we go, Tenemos we que have mostrar to show que somos that we hijos are de paz, sons of peace, que para eso estamos llamados. that we were called for, Y Dios nos demanda eso. and God demands that. O sea, ¿verdad? No es que si queremos, It's not if we want to. no, es que Él dice que es un Dios de paz. It's because He says He's a God of peace, Y yo digo que soy su hijo. and I say I'm His son. Y como soy su hijo, And since I'm His son, tengo que parecerme a I Él. have to look like Him. Tengo que ser como I Él. have to be like Him. Para que yo So that way I lo represente aquí en la can tierra. represent Him here on earth. Porque es triste, hermanos, Because it's sad, difícil, difficult, cuando la gente when the people dicen say que hay personas que son del mundo that there's people that are from the world y se saben más comportar and they know they behave better que un cristiano. than a Christian. Yo me acuerdo I remember
Que a mí me contaron algo, They ¿verdad? told me something De este restaurante que está aquí, el Chick-fil-A. of the restaurant that is Chick-fil-A. Dicen que ese restaurante es de un cristiano, de un bautista. They said that restaurant is owned by a Christian, Y dice, ¿verdad? Que llegaron unas personas, ¿verdad? Que eran cristianos de una iglesia. and they said that them people Y got como there pues sí, from a sabían church, de que el a dueño Christian, es de la bautista, ¿verdad? Cristiano. and they knew that owner was No, pues se a Christian. les hizo fácil decir, no, pues mire, pues te venimos a buscar trabajo porque nosotros somos cristianos. And it was easy for them to say that we're looking for a job because we're Christians. Y dice que le respondió el dueño. And they said that the owner responded. Dice que le dijo, eso no es una garantía para mí, He said that's not a guarantee for me, que ustedes me digan que son cristianos. for you to tell me that you're a Christian, Porque aquí toda esta gente que tengo because all these people that I have right here no son cristianos are not Christians, y se portan muy bien. and they behave very well. Y he tenido que despedir a mucha gente And I had to fire a lot of people. que dicen que son cristianos, They say they are Christians, pero son rebeldes. but they're rebellious. Imagínese usted Imagine el buen ejemplo que estamos dando. the good example that we're given. Cuando eso When that, no debería ser así. it does not have to be like that. Aquí vamos a ir viendo Right here we go punto to por see punto lo que nosotros tenemos que hacer. point by point what La we have to do, the responsabilidad responsibility que nosotros tenemos con las that we autoridades have with the authorities y con la sociedad. and with the society. ¿Para qué? For what? Para que podamos ser hijos de luz So we can be sons of light, y no seamos hijos de tinieblas. and we don't be sons of darkness. Como lo que les dijo este hombre Like this man said a esos to muchachos those young people. que fueron a buscar trabajo. They were looking for a job, Y ellos llegaron diciendo que eran cristianos. and they got there saying they were Christians. Y él dije que les dijo, eso no es una garantía. And he said that is not a guarantee for me, Porque aquí he tenido muchos because I had a lot here que me han dicho que son that cristianos they told me that they're y Christians, me ha tocado and despedirlos had to fire them porque se portan mal. because they act or misbehave, Hermanos, eso es difícil. and that's difficult. Cuando nosotros como cristianos, When us as Christians, donde quiera que nosotros lleguemos, wherever we get or go, ¿qué es lo que tiene que llegar con nosotros? Y si nosotros vamos a una casa, ¿qué es lo que tiene que ir con nosotros? if we go to a house, what has to go with us? ¿Ah? ¿Sí se acuerdan ustedes? Do you remember? ¿No se acuerdan de lo que dije, verdad? Esta enseñanza, ¿verdad? You remember what I said in this teaching, huh? La del domingo, On Sunday, la palabra nos decía, the word said, la orden del Señor Jesús the a sus siervos. order of Jesus to his servants. Él les dijo, He said, a la casa que lleguen, to the house that you go to, cuando ustedes when lleguen you get there, y saluden de esta manera, and you greet in this way, ¿de qué manera iban a saludar? in which way you're going to greet? Él les dijo, su paz. And O sea, él peace. dijo, díganle, la paz de Dios es con ustedes. Say the peace Ese of es el God saludo. be with you. That's the greeting. Ahora, ¿verdad? Now, Eso quiere decir, ¿verdad? that means Que si yo llego a una if I casa, get to a house, ¿qué es lo primero que se presenta junto conmigo? what's the first thing that presents ¿El Espíritu with Santo o me? la paz? The peace La or paz. the Holy Spirit? The peace. O sea, si yo llego a una If I casa, get to a house, lo primero que se presenta the conmigo first thing that presents with me es la is the paz. peace. Y esa And paz that peace, invade toda la casa, it takes over the whole house. afecta toda la It casa. affects the whole house. Y esas personas, And those people, aunque no me conozcan, even if they don't know me, se van a dar they're cuenta going to know que yo soy un agente de paz. that I'm a person of peace. Qué maravilloso, How ¿verdad? marvelous that is, right? ¿O no les dijo eso el Señor Jesús a sus discípulos? The Lord Jesus didn't say that to his disciples. Y si les dijo eso a ellos, And if he told them that, ¿no es también para nosotros? it's not also for us, También es para it's nosotros. also for us. O sea, ¿verdad? Somos agentes de paz. We are people of peace. ¿Cómo es que vamos a ser llamados agentes de paz? ¿No? How are we going to be called to be people of peace? Y nosotros, cuando vamos a un trabajo o a When we cualquier go to a lugar, job or a place, mostramos lo contrario de we eso. show the opposite of that. No estamos cumpliendo We entonces. are not fulfilling. Estamos siendo Estamos mal compliant. ejemplo We're being bad example para la gente que no conoce a for the Dios, people that don't know God, para esta sociedad for this society, en lo que nos encontramos.
in which we find ourselves. Tenemos que in, cambiar, we have to hermanos. change, brothers. Acuérdese Remember lo que el Señor Jesús les dijo. what Lord Jesus said. A mí no se me ha olvidado. I haven't forgotten. Hasta les voy a dar la escritura. And I'm even going to give you the scripture. Está en Mateo Is 10:10 It's in Matthew 10:10 y and Lucas Luke 17 10:7 y 8. and 8. Ahí está. It's there. Más específico, Like, more specific en Lucas is Luke 17 y 8. 10:7 and 8. Pídale al Señor As the Lord, que cuando escuche la palabra then when you listen to the word, no se le olvide. don't forget. Porque si se le olvida, pues, Because if you forget about it, ¿de qué habrá servido? what is it? Le pregunto yo y usted no se acuerda. I ask and you don't remember. Porque eso quiere decir, ¿verdad?, que no le dio importancia. Because that means you didn't give no importance to it. Eso es lo primero. That's the first one. Segundo, Second of all, que como no le dio importancia, since you don't give no importance to it, se le olvidó fácilmente. you forgot about it. Y vengo yo y le really easily. pregunto, And I ask you, y usted ya no me responde and you correctamente. don't respond correctly. Porque yo, ¿verdad? Note bien, Because cuando yo llego, me voy de aquí a este lugar, when I leave this place, yo comienzo a meditar en todo lo que he dicho. I have to start meditating everything I said. Y medito toda la semana, And I meditate the whole week en esta enseñanza. in this teaching. O sea, ve, yo no paro de meditar toda la I don't semana. stop meditating all week Porque yo necesito because I need que esa for palabra that word se quede escrita to stay written en las tablas de mi corazón in the tables of my heart y en mi mente. and in my mind. Si yo no la logro escribir, If I don't write it, si yo no la logro escribir if I don't write it en las tablas de mi corazón in the tables of my heart y en la tabla de mi mente, and the tables of mine, entonces so then se va a ir, it's gonna leave. se va a perder. It's gonna be lost. Y cuando yo les pregunte, And when I ask you, no van a encontrar nada. you're not gonna find anything. Van a encontrar las tablas You're gonna find the tables blancas, white, sin escribir. without words. Porque si ustedes hacen lo que yo les digo, Because if you do what I tell you, que les pidan al Espíritu Santo que la escriba, to ask the Holy Spirit to write it, yo les pregunto a ustedes I ask you, y ustedes me van a and you're responder. going to respond. Porque con los ojos espirituales, Because with the spiritual eyes, ustedes van a ver que está escrito Mateo 10:10 you're gonna see with your spiritual eyes. y más abajo Matthew está, 10:10, y más abajo está escrito Lucas and 10:7 y 8. under is Luke. O sea, ustedes lo podrán ver con sus ojos You're espirituales. gonna be able to see with the spiritual eyes. Porque no será así, Because if it's not like that, no van a ver nada. you're not gonna see anything. La palabra del The Señor word of God es espíritu. is spirit. Lo que nosotros What decimos we say es espíritu. is spirit. Es redimido, hermano. Entonces, ¿verdad? So then, Yo necesito I need forzosamente forcefully hacer eso. to do that. Porque dice, ¿verdad?, que el Espíritu vendría Because it says the Spirit will come y Él iba a ser el que iba a escribir and He is going to be the one to write las leyes de the Dios laws of God en nuestro corazón in our hearts y en nuestra mente. and in our minds. Si la palabra dice que el Espíritu vendría If the word says that the Spirit will come e iba, ¿verdad?, a escribir and He was going to write las leyes de the Dios laws of God en mi in corazón my heart y en mi and mente, in my mind, entonces yo con más facilidad well, more easily, le puedo pedir I can ask Him que lo haga to do it porque yo lo necesito. because I need it. Así es verdad que hasta aquí llegamos. So we got to the end. Que el Señor, verdad, les bendiga. May God bless y'all. Pedimos, verdad, también a los que van a ver estas enseñanzas o las están viendo, We ask the ones that are going to see this teaching que también hagan lo mismo. to do the same Pidan al Espíritu Santo. as the Holy Spirit. Y Él lo hará. He's going to do it. Él está deseoso. He's anxious. Él, verdad, quiere hacerlo. He wants to do it. Así es que el Señor les bendiga y God bless you. hasta la próxima. To the next time. Gracias, hermano.